Gracias por estar con nosotros. El día de hoy pues tenemos un programa especial. Me encuentro con Mauricio Alfonso Guízar, pues él es el director general de Eventos de Clase Mundial, esta agencia de viajes. Y pues te mando un saludo, Mauricio, que estás por teléfono. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ceci, y gracias a ti, hermano o hermana, que nos escuchas. Pues bueno, estoy muy contenta de que podamos grabar este programa. Te oigo un poquito bajo y sí, no sé si podemos que hables un poco más alto. Sí, claro que sí. Ahora sí ya, ahora está mucho mejor. Y quisiera yo checar contigo y hablar contigo de este tema tan importante, esta manifestación de la Virgen como Nuestra Señora de todos los pueblos. Esta manifestación que se realizó en Ámsterdam, en Holanda, y que tiene una trascendencia en este momento muy grande. Cuéntanos un poquito sobre ella, Mauricio, por qué te ha impactado tanto y qué es lo que el día de hoy vamos a empezar a desarrollar sobre los mensajes de Nuestra Señora de todos los pueblos. Me gustaría hacerles la aclaración a nuestros videntes, ¿verdad? Aquellas personas que nos escuchan y nos ven, que esta aparición está aprobada por nuestra iglesia y que, claro, por tanto, sus mensajes son mensajes dignos de credibilidad por esta razón. Pero cuéntanos un poquito sobre los antecedentes de esta manifestación de la Santísima Virgen y por qué consideras y es tan trascendente en este momento. Sí, mira, sí, esta manifestación mariana, estas apariciones son el colofón o el cierre de todas las apariciones marianas de la historia de la humanidad. ¿Puedes hablarme un poquito más alto, por favor? Sí, ¿así? Ah, sí, exactamente. Bueno, estas apariciones son el colofón o el cierre de todas las apariciones de la era mariana que comenzaron con la aparición de Nuestra Señora del Pilar al apóstol Santiago y culminan en toda esta época de la historia de la Iglesia y de la humanidad con la proclamación del quinto y último dogma mariano, que es la razón por la cual nuestra madre se aparece en Ámsterdam, Nuestra Señora de todos los pueblos. Sí. Entonces es importantísima esta aparición mariana, Ceci. Y además estoy fascinado revisando y releyendo el contenido de los textos, los mensajes, porque son una bomba atómica espiritual. ¿Cómo surge esta manifestación y por qué la consideras tan importante? Vamos a ir desglosando esto. ¿Cómo sucede? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuándo fue? Sí, esta aparición de Nuestra Señora, estas apariciones, porque fueron 56 apariciones, comenzaron en el año 1945 y terminaron en 1959. Y se dieron primero en Alemania, porque ahí vivía Ida Perdemann, la vidente, esta santa mujer que murió en olor de santidad en los años 90. Y después de comenzar en Alemania, cuando Ida se va a vivir a Ámsterdam, las apariciones continúan ahí y Nuestra Señora le pide a Ida que se pinte una imagen tal como ella la ve y que esa imagen se quede en Ámsterdam a causa de que allí en el siglo XIV se llevó a cabo o sucedió un milagro eucarístico. Por eso esta aparición mariana es eucarística porque hace referencia al milagro eucarístico de Ámsterdam. Sí. Entonces nuestra madre se aparece a Ida, a la vidente, de pie con los brazos y las manos extendidas hacia abajo, sí, de sus palmas, que tienen, por cierto, los estigmas de las llagas de Jesús. No se alcanza a ver, pero en uno de los mensajes nuestra madre lo dice. De sus palmas salen 3 rayos que ella denomina los rayos de gracia, redención y paz para todas las naciones, que son los regalos que Dios quiere dar a través de esta aparición de nuestra madre a toda la humanidad, no solo a los cristianos o no solo a los católicos, sino a todos los pueblos de la humanidad. Por eso la importancia de esta aparición, porque nuestra madre quiere ser llamada Nuestra Señora de todos los pueblos, y de todos los pueblos significa chinos, japoneses, tailandeses, budistas,
musulmanes, ateos, todos estamos incluidos ahí. Es una aparición global, para todo el mundo. O sea que el mensaje no es solamente local, sino que es para todos. No, tiene una trascendencia, yo me atrevo a decir, una trascendencia igual o mayor que Fátima. Lo que pasa es que es poco conocida, pero tiene un impacto tremendo cuando la conoces y cambia toda tu vida. Dime, ¿qué es lo que a ti te impacta del mensaje en términos generales? Vamos a pasar a ver los mensajes, pero ¿qué es lo que te impacta en términos generales? En primer lugar, este punto de que Nuestra Señora considera aparecerse y que su imagen permanezca en un lugar donde hubo un milagro eucarístico. En segundo lugar, que ella viene a prevenirnos de la destrucción final de la humanidad. Ah, qué interesante. Ella quiere prevenir lo que nosotros podríamos llamar hoy una tercera guerra mundial. Y ella, también otro punto importantísimo es que ella pide un cambio radical desde el corazón de la Iglesia, tanto en la formación de las personas, de los sacerdotes, de los religiosos seminaristas, como en el modo de trabajar, y ella nos pide y nos exige, nos da la orden a los hombres y mujeres católicos de estos días, de estos tiempos, que nos pongamos las pilas y nos pongamos a trabajar para dar a conocer la salvación de Cristo y la mediación de María. Por eso es tan importante. Y al final ella nos dice, cuando se ha proclamado el quinto y último dogma mariano de María corredentora, medianera y abogada, en ese momento cerrará toda la era mariana que ha abarcado estos 2000 años prácticamente, sí. Y vendrá la era de el reinado de Jesucristo en la tierra. Es una venida espiritual mística de nuestro Señor, que en otras apariciones aprobadas por la Iglesia se nos dice que será el reinado eucarístico de Jesucristo en la tierra. Eso así no lo menciona nuestra Madre, pero lo da a entender en estas apariciones. Oye, Mauricio, ¿por qué si la Virgen está hablando de todo lo que va a venir, si está hablando de las catástrofes, si está hablando de la guerra, y está aprobada por la Iglesia, ¿por qué se le ha dado tan poca difusión a tu juicio? Bueno, es que no entiendo yo realmente el por qué, eso me lo pregunto. Lo que sí se ha dado a conocer un poco más es la oración que Nuestra Señora dictó para pedir la venida del Espíritu Santo y que venga el reino pleno de Cristo. Pero yo entiendo que cuando se habla de apariciones marianas, mucha gente dice, bueno, ya escuchamos a Fátima, ya escuchamos Lourdes, y algunos o muchos otros dicen, ya escuchamos Garabandal con lo del gran aviso, el gran milagro, que aunque Garabandal no está aprobada por la Iglesia, un tiempo fue reprobada y después se quitó la reprobación y actualmente se permite la visita de peregrinos a Garabandal. Y mucha gente cree que con esas 3 o 4 grandes apariciones ya se dijo todo sobre María, y no. Entonces, cuando la gente oye hablar que en una ciudad que se llama Ámsterdam, donde reina el vicio, donde reina la inmoralidad, que aparece nuestra Madre, pues como que se le da poca importancia a esto, pero en verdad, en realidad, para mí es la aparición mariana más importante de toda la historia de la Iglesia, radicalmente te lo digo. Ella habla de este quinto dogma, que es muy importante, que es María corredentora con Cristo, María medianera de todas las gracias y María abogada de todos los hombres. ¿Cuál es el estatus de la proclamación del dogma, Mauricio, en este momento en la Iglesia? ¿Si está aprobada por la Iglesia la aparición? Bueno, varias veces, desde la época de Pío XII, se mandaron cartas, el obispo local de Ámsterdam, de la diócesis de Haarlem,
allá en Holanda, a la que pertenece la zona de Ámsterdam. Sí. También otras personas han reunido firmas de cardenales, obispos, etcétera. Más de 50 obispos y cardenales han firmado cartas dirigidas a Pablo VI, a Juan Pablo II y a Benedicto pidiendo la proclamación del dogma, pero los papas no han querido hacer esta proclamación yo intuyo que por miedo a que la situación del avance del ecumenismo se detuviera, porque nombrar a María o reconocer a María como corredentora es un parteaguas en toda la teología de la historia de la Iglesia Católica. Entonces, el primer papa que mencionó la palabra María o la frase María corredentora extraoficialmente en una entrevista fue Juan Pablo II. Pero precisamente por eso no se han decidido los papas a hacer esta gran proclamación. Sin embargo, yo quiero decirte extraoficialmente que conozco a un sacerdote muy santo, sí, que tiene pues una relación muy estrecha con nuestro Señor, y hace pocos días o pocas semanas nuestro Señor le reveló que el quinto y último dogma mariano, este dogma de la corredención, será proclamado en el año 2031. Sí. Y como un regalo del cielo para que el mundo obtenga la verdadera paz en la tierra a través de la intercesión de la Virgen de Guadalupe, porque en 2031 serán los 500 años de la aparición. Ahora bien, este sacerdote recalca que esta proclamación del quinto dogma puede ser adelantada por nuestras oraciones o mantenida para esa fecha, o puede ser atrasada si no nos ponemos las pilas, si no oramos, si no nos convertimos. Sí. Pero esto es importantísimo. Se entiende entonces que al Papa Francisco no le tocará la proclamación del quinto dogma mariano, o a lo mejor sí, si nos ponemos las pilas y nos ponemos a orar. Interesantísimo. ¿Por qué este dogma se compone de esta tripleta, por así decirlo? O sea, estos aspectos, ¿qué no podía ser un dogma cada una de ellas? No, porque va todo en paquete. Nuestra Madre Santísima dice que María fue escogida para ser corredentora en el momento de la anunciación o la encarnación del Verbo, sí, pero que en el momento en que su Hijo sube al cielo, ahí empieza con mayúscula el trabajo de María corredentora, porque ella, aunque también nos dice que ella participó de los sufrimientos del Hijo, así dice ella, unido íntimamente su corazón al de él, etcétera. El trabajo de María como corredentora de todos los pueblos se da a partir de que Jesús sube al cielo y ella empieza su trabajo en la tierra en los tiempos del Espíritu Santo después de Pentecostés, a través de la Iglesia y unida a la Iglesia para esparcir por toda la humanidad la salvación de su Hijo, y esa es la plenitud de la corredención. El hecho de nombrar la medianera de todas las gracias a mí me parece algo pues extraordinario, porque y difícil de digerir por nuestros hermanos separados, ¿no lo crees? Así es. Lo que pasa es que los primeros padres de la Iglesia, en los primeros 2 siglos, les dieron un valor importantísimo a nuestra Madre. Y un amigo sacerdote nos mencionaba también la semana pasada, este sacerdote místico, que precisamente en el libro de la mística Ciudad de Dios de Sor María de Jesús de Ágreda, donde nuestra Madre Santísima le dice a esta bendita monja concepcionista de España, le dice: siéntate, hija, toma la pluma y prepárate porque te voy a contar toda mi vida. Ahí la Santísima Virgen le explica que ella tuvo un papel prominente en la Iglesia desde que su Hijo estaba aquí en la tierra todavía,
ella veló por la iglesia, le consultaban los apóstoles, le iban a pedir oración e intercesión, etcétera. Y entonces que ella pidió a los apóstoles y a los evangelistas no ser mencionada en el Nuevo Testamento para no quitarle el foco a nuestro Señor Jesucristo, que es el centro de todo. Pero entonces, por ejemplo, San Lucas le dijo, y San Juan, madre, ¿cómo no vamos a hablar de ti si tienes un papel importantísimo en la historia de la iglesia? Y dijo, lo menos que puedan ustedes hablar de mí en los evangelios es lo mejor, porque mi hijo es el que tiene que brillar siempre. Pero es que María es la nueva Eva, que nos trae una era nueva, que es la era del Espíritu Santo por los méritos de Jesús. Entonces, sin María no hay Pentecostés. Sin la oración intercesora de María para que llegara el Espíritu Santo en el cenáculo, no hubiera habido Pentecostés ni la fundación de la iglesia. Así de claro, Ceci. Por eso el papel de nuestra Madre como medianera de todas las gracias es importantísimo. Uno de los padres de la iglesia, y con temor a equivocarme, diría que es San Juan Crisóstomo, pero no estoy tan seguro, nos dice que así como Cristo es la cabeza del cuerpo místico, es la iglesia, y nosotros somos los brazos, las piernas, el tórax, María es el cuello en el cuerpo. Esa es su labor, su trabajo y su lugar en el cuerpo místico de Cristo. El cerebro manda los mensajes para el movimiento, para el funcionamiento de los órganos, que es Cristo, a través del cuello, y no hay más. Ahora me gustaría, esto es importantísimo, María como el cuello que une la cabeza, que es Cristo, con todos los demás, que somos nosotros, y el ser abogada de todos los hombres, que es la tercera parte de este dogma. Yo creo que, como dices tú, es un conjunto, es un todo inseparable, porque si es medianera de todas las gracias, es corredentora con Cristo y es además abogada de todos los hombres. Pero esta parte de ser abogada de todos los hombres, ¿cómo la definirías o qué dirías de esto? Bueno, abogada quiere decir que hace una labor junto con el Paráclito. El Espíritu Santo es consolador y también tiene un nombre que es abogado, también es el que aboga por nosotros. Sí. A Cristo también los padres de la iglesia lo han llamado abogado, y a María Santísima también, porque es una labor, la abogacía de la salvación de Cristo se hace con el poder y la gracia de la fuerza del Espíritu Santo, y Jesús coparticipa de este trabajo a su Madre Santísima. Sí, sí. Entonces ella, en más de 200 apariciones, aprobadas y no aprobadas aún todavía por la Iglesia, pero de sana doctrina, nuestra Madre Santísima ha estado abogando por nosotros en toda la historia de la Iglesia y de la humanidad, en toda la historia de la humanidad desde el nacimiento de Cristo. Entonces, ella es a la que defiende a todos y cada uno de los seres humanos de toda la historia. Así es, y además ella nos dice en 4 o 5 mensajes aquí en Ámsterdam que ella es la que aplastará definitivamente la cabeza de la serpiente, definitivamente, para siempre. Entonces, imagínate la trascendencia de esta aseveración. Es brutal, es maravillosa. Maravillosa. La venida de María, Jesús, a través de ella va a vencer definitivamente al demonio para siempre. Yo tengo aquí a la parte de atrás nuestra, no la ves tú porque estás en el teléfono, pero una de las fotos que nos hiciste favor de mandarnos, en donde sale esta pintura, ¿ella la hizo o la mandó a hacer? La mandó a hacer. En Alemania fue pintada precisamente por un pintor alemán, porque nuestra Madre habla mucho en las apariciones de Alemania. Sí. Y dice que Alemania había estado dominada por Satanás, refiriéndose pues a la era nazi, a la época nazi,
y que por la intercesión de ella y gracias al rezo continuo del Santo Rosario en Europa y el mundo, Dios le había permitido a ella triunfar temporalmente del maligno en esa nación. Digo temporalmente porque el triunfo definitivo de María sobre el demonio se va a dar más adelante y no lejos, no lejos de este tiempo. Entonces ella sale encima del mundo, ¿sí? Sí. Casualmente sale encima de Europa. Sí. ¿Ok? O sea, seguramente poniendo su pie en Ámsterdam, desde luego, y vestida de blanco, con sus manos como sale la Virgen en la medalla milagrosa, en esa manifestación de la Virgen. Atrás de ella está la cruz, sí, que no se ve completa, ¿sí? Sí. Que no se ve completa y está llena de luz, ¿no? María, con este título, Nuestra Señora de todos los pueblos, y abajo están todas las ovejitas, ¿no? Son muchísimas ovejitas que somos todos nosotros que estamos pues representando al pueblo de Dios, ¿verdad? Pero ella se aparece con este nombre, Nuestra Señora de todos los pueblos. También el título es retador para todas las divisiones que hay en la iglesia cristiana, no la católica, pero esto también nos muestra cómo la Virgen tiene que ser reconocida por todos. Y lo será cuando venga el gran aviso, el gran milagro, y cuando venga la iluminación de conciencia y esas cosas que sabemos nosotros que van a venir. Cuéntanos un poquito, Mauricio, ahora sí adentrándonos un poco más en esta manifestación. Me gustaría que me contaras, ¿tienes algo de la biografía de Aida, de la vidente? Sí. Bueno, mira, en este momento quisiera solamente comentarte que fue una mujer oficinista, sí, que trabajaba en una oficina, al parecer del gobierno, y que fue una chica muy sencilla, que llevó una vida muy cristiana porque desde chica, junto con sus hermanas y con sus papás, oraban diario el Santo Rosario. Sí. Y por la candidez y la sencillez de ella, Nuestra Señora la escogió. Y a mí me gustaría, si tú me permites, pasar a empezar a comentar algo de los mensajes propiamente. Claro que sí, nada más quería yo un poquito como situarnos quién era ella, que ya habías mencionado algo, pero que situamos que era una persona sencilla, que era una persona oficinista, ¿verdad? Que trabajaba todos los días, pero ella permanece soltera. Permanece soltera toda su vida. Okay. Y muere a principios de los años 90. Sí. Precisamente rayando los 90 años de edad, o un poquitito más de 90 años de edad, y ella fallece, el Señor y Nuestra Madre se la llevan con ella 15 días después de haber sido autorizada eclesiásticamente la aparición mariana. Como que ella fue un alma víctima que estuvo intercediendo para que se aprobaran estas apariciones y por la proclamación del quinto dogma. Y digo alma víctima porque en las apariciones, cuando Nuestra Madre le muestra a veces la cruz que simboliza la salvación de Cristo, de repente la cruz, antes de aparecer gigante al frente o detrás de Nuestra Madre, aparece la cruz en las manos de la vidente, y cuando ella la toma siente dolores espantosos y sufre espantosamente en algunas de las apariciones, varias veces, muchas veces. Muy interesante. Ahora sí vamos a pasar a los mensajes que el día de hoy tenemos para poder ubicarnos en la trascendencia importantísima de esta manifestación mariana, que dicho sea de paso, a mí esta manifestación me cautivó porque ella, Nuestra Señora de todos los pueblos, que es la misma la Virgen Santísima, me hizo saber que quería que fuera a ese lugar a través de el regalo de una estampa. Al salir de la iglesia, una amiga me la dio y me dijo, tienes que ir a este lugar. Y la verdad es que sentí ese llamado grandísimo y pude estar y también disfrutar de este lugar. Es un lugar muy sencillo,
de este cuadro precioso del que tú nos has hablado ahora y de esta paz tan especial que hay en este lugar en Ámsterdam, en donde lo que reina es el paganismo. Ya no reina nuestra fe católica. La catedral del lugar ha sido hecha un museo, ya no se reza, ya no hay culto, y algunas de las iglesias de ese lugar ya no son lugares de culto. Así que da una pena muy grande el visitar Ámsterdam, sobre todo porque tenía una tradición católica hermosísima que prácticamente está perdida. Pero cuéntanos de los mensajes, por favor. Sí, bueno, como un pequeñito preámbulo voy a leer una frase que escribió el obispo de Haarlem, de Ámsterdam, valga la redundancia, al momento de aprobar las apariciones. Dice el señor obispo: observando así todos estos consejos, testimonios y acontecimientos, y bajo profunda oración y reflexión teológica, he llegado a la conclusión de que las apariciones de Ámsterdam son de origen sobrenatural. Y te recuerdo, Ceci, y les recuerdo a los hermanitos y hermanitas de tu amable auditorio, que solo el obispo local tiene la potestad de aprobar una aparición. Roma solamente recibe la información respectiva después de que el obispo local ha hecho la aprobación de la aparición, o en su caso, Roma es consultada antes de la aprobación de la aparición por el obispo, pero el obispo puede consultar o no a Roma, es decisión de él. Después dice aquí, el reconocimiento, dice el señor obispo, se refiere a las apariciones de María como señora de todos los pueblos en los años 1945 al 59, tuvieron lugar en presencia de terceras personas y fueron inmediatamente anotadas. El buen camino hacia una nueva y especial venida del Espíritu Santo, que es el único que puede sanar las grandes heridas de nuestro tiempo, es esta aparición. María nos muestra este buen camino, nos da a entender el señor obispo, que se llamaba José María Punt, obispo de Haarlem. Estas frases las escribió el señor obispo el 31 de mayo del año 2002. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este próximo 31 de mayo se cumplen 18 años de la aprobación canónica de las apariciones. Entonces, ahora vamos a pasar propiamente a los mensajes. El primer mensaje fue el 25 de marzo de 1945, un día en el que la fiesta de Domingo de Ramos coincidió con la fiesta de la Anunciación a María. Entonces, nuestra madre le dice: repite lo que te digo. Ella levanta primero 3 dedos, luego 4 y después 5, mientras me dice: ese 3 es marzo, el 4 es abril y el 5 es el 5 de mayo. Es decir, nuestra madre anunció que el 5 de mayo de 1945 Holanda sería liberada de la ocupación nazi alemana. Y entonces ella muestra el Santo Rosario a la vidente y le dice: es gracias a esto, es decir, al Santo Rosario. Perseverad. Se detiene un instante y dice: hay que difundir la oración. Después la vidente ve a su alrededor muchos soldados aliados y la señora los señala y toma la crucecita del rosario y la Virgen señala el crucifijo. Indica de nuevo a los soldados: ahora estos se irán pronto a casa, y señala a las tropas. Y entonces le dicen a la vidente sus hermanas: oye, pregúntale quién es. Entonces Ida pregunta por primera vez: ¿es usted María? La figura me sonríe, dice ella, y responde: me llamarán la señora madre. Me llamarán la señora madre. Me llamarás la señora madre. Sí, así tal cual como el Papa Francisco dijo hace poco, que María no es otra cosa que madre nuestra, no es otra cosa que nuestra madre, en esencia, pero
esa maternidad de María tiene muchos bemoles que ella va a ir mencionando, ¿verdad? Claro. Después, Nuestra Señora muestra a los judíos, al pueblo de Israel, bueno, en aquel tiempo no eran solo judíos, eran las 12 tribus de Israel, huyendo de Egipto, y dice nuestra Madre una primera profecía: pero Israel resurgirá, tal como sucedió en 1948 en el mes de mayo. Sobre la escena del Éxodo, veo en las nubes, dice Ida, una figura de Dios Padre. Acuérdense que acuérdate, Ceci, acuérdense, hermanos, que la nube es la Shekinah o la nube santa. Y precisamente cuando nuestra Madre se aparece detrás de ella una nube dorada. Si el azul, teológicamente en los iconos, es el cielo, el dorado significa el cielo del cielo del cielo de Dios, o sea, la Trinidad Santa misma. Por eso nuestra Madre aparece con un velo dorado en la cabeza, que casi no se ve, pero ahí está en la pintura, y aparece también con una faja dorada que simboliza el paño con el que parcialmente fue cubierto el cuerpo de Jesús en la cruz, un paño que le pusieron en la cintura y que le colgaba, yo creo que para tapar sus partes íntimas en la cruz, y eso lo menciona nuestra Madre, y son doradas esas dos piezas de vestimenta, porque significa que ella está revestida de la gloria de la Santa Trinidad. Entonces la Señora dice de repente, cubriéndose los ojos con las manos, una frase tremenda, dice: y Yahvé se avergüenza de su pueblo. Es algo tremendo porque el pueblo judío acaba de pasar por la Shoah, la persecución tremenda que padeció, y una nueva diáspora, una segunda diáspora desde Europa hacia el resto del mundo, pero al mismo tiempo es un pueblo que rechazó a Cristo. Claro. Por eso nuestra Madre dice que Dios Padre, Yahvé, se avergüenza de su pueblo. Son palabras durísimas. Durísimas. Posteriormente, nuestra Madre pone a la vidente delante de un altar del Antiguo Testamento, y después sobre este altar del Antiguo Testamento aparece la cruz plantada. Nuestra Madre hablará muchas veces de que la cruz tendrá que ser plantada en el centro del corazón del mundo, de los hombres, de la civilización mundana que estamos viviendo ahorita, y que sucederá una situación muy dura a nivel mundial que hará que volteemos a ver a la cruz, queramos o no, pero eso me estoy adelantando un poquito. Después Nuestra Señora le muestra una nueva procesión a Ida, que es la procesión del Milagro de Ámsterdam, que va pasando por el centro de la ciudad, y también se ve en la procesión a un sacerdote que camina delante con nuestro Señor Jesucristo. Es la primera vez que la vidente ve a Jesús. ¿Eso es una visión? Una visión, sí, pero delante con nuestro Señor vivo, y también con la custodia con el Santísimo. Entonces la procesión se dirige a una explanada, y aquí necesito explicar muy brevemente cómo fue el milagro eucarístico de Ámsterdam, que sucedió en el año 1345, exactamente 600 años antes de las apariciones en Ámsterdam. Exactamente 600 años antes. Entonces, resulta que en una casita pequeñita de una familia pobre, en el corazón de Ámsterdam medieval, un señor está enfermo, y la esposa del señor va a la iglesia más cercana a pedir al sacerdote que le lleve el Santísimo y que le dé la extrema unción. Entonces, el sacerdote le da a comer la hostia santa, le proporciona el Santísimo, el viático al enfermo, pero después de que el sacerdote se va, el enfermo vomita
y al vomitar echa para afuera la Santa Hostia. Entonces esta mujer recoge esos desechos junto con la hostia y los tira a la basura. De hecho, los tira todo a la fogata de la ¿cómo se llama? De la cocina, y entonces ella se va a dormir y al día siguiente en la mañana vuelve haciendo su sorpresa que ve encima de la fogata de la cocina a la Santa Hostia intacta, brillando y flotando por encima del fuego. Híjole. Entonces ella toma la Santa Hostia con sus manos en medio del fuego sin quemarse, la guarda dentro de un baúl, encima de una tela, y va por el sacerdote y le explica todo. El enfermo mejora, el sacerdote regresa y toma la Santa Hostia y se la lleva, pero 3 veces sucede que la hostia solita desaparece de donde estaba la capilla del sacerdote y vuelve a aparecer 3 veces más adentro del baúl. Se regresa la Santa Hostia al baúl. Entonces el sacerdote va por 4ª vez a recoger la hostia a la casa de la señora, que le vuelve a avisar las otras 3 veces, y entiende él que el hecho de que la hostia haya regresado a esa casa quiere decir que nuestro Señor sacramentado pide que el pueblo, que esa familia que representa al pueblo, venere el milagro eucarístico. Entonces ahora sí hacen una procesión finalmente desde la casa del enfermo hasta la iglesia, donde se hace una procesión en silencio, recordando este hecho bellísimo, milagro eucarístico. Bellísimo. ¿Y está intacta la hostia? Mira, hasta la fecha parece ser que el milagro eucarístico, que la hostia se perdió, puede ser que alguien la ha de haber consumido en alguna persecución, es probable, no sabemos, porque recordemos que después, a inicios del siglo XVI, entró el protestantismo durísimo en Holanda. Sí. Y hubo pleitos, quema de iglesias, asesinato de sacerdotes y monjas, y probablemente ha de haber sido consumida o llevada a otro lugar. Interesante, además, la verdad, y un milagro muy grande que está documentado. Claro, bellísimo. Después viene estoy viendo aquí el mensaje de las apariciones. El segundo mensaje se da el 29 de agosto de 1945 y es un mensaje importantísimo porque aparecen grandes edificios, varias iglesias, pero delante de Ida, pero aparecen toda clase de iglesias, no solo católicas, y la señora dice: tiene que formarse una sola comunidad. Estas iglesias, dice la vidente, porque la Virgen le muestra, estas iglesias serán azotadas por tormentas. Y nos estamos refiriendo a las iglesias antiguamente llamadas históricas, por ejemplo, a los coptos, a los rusos ortodoxos, a los griegos ortodoxos, a los sirios ortodoxos, etcétera, que a los armenios, que Nuestra Señora ha pedido en varias apariciones y Nuestra Señora ha inspirado el ecumenismo. Recordemos a este gran santo capuchino contemporáneo del Padre Pío, San Leopoldo Mandic, que ofreció su vida como alma víctima por la reunificación de la iglesia, de todas las iglesias históricas en una sola, unidas a la Santa Iglesia Católica, San Leopoldo Mandic. Entonces, después Nuestra Señora le muestra a Ida 3 papas. A la izquierda, en lo alto, está San Pío X, después está el papa que entonces vivía, que era Pío XII, y a la derecha un tercer papa que Ida no conocía, nunca lo había visto, pero cuando en 1963 el cardenal Montini fue elegido como Paulo VI, la vidente, al verlo en la televisión, lo reconoció como el tercer papa de esta visión. Sí. Fíjate.
Entonces Nuestra Señora señala a estos 3 papas y dice, estos 3 son una época. Este papa, es decir, Pío XII, y el nuevo, que sería Paulo VI, son los luchadores, así dice Nuestra Señora. Y recordemos que a Paulo VI le tocó vivir la parte más dura del Concilio Vaticano II y la clausura de porque Juan XXIII murió a la mitad del concilio. Y a Paulo VI le toca la aplicación de las reformas del concilio, Sí. que es en esa aplicación de las reformas donde muchos sacerdotes y obispos cometieron, unos consciente y otros inconscientemente, abusos en la liturgia y abusos en el modo de mal interpretar el concilio. El Concilio Vaticano II es maravilloso, pero la interpretación que hicieron algunas personas del clero y la aplicación del mismo no fueron acordes con el espíritu del concilio, ¿verdad? Claro. Entonces, Sí, o sea, hubo ahí una serie de cuestiones que nos hacen meditar mucho sobre el Concilio Vaticano II. Sin embargo, los alcances del Concilio Vaticano II, pues no los conocemos. Hay gente que dice que son insospechados esos alcances. Así es, pero en realidad Nuestra Señora después, en otra aparición, habla del concilio. Es decir, si las apariciones terminaron en 1959, Nuestra Señora le mostró en visión una vez el Concilio Vaticano II a los más de 2,000 padres sinodales reunidos con el Papa, y entonces Ida ve cómo el Papa en turno, que sería Juan XXIII, y ella no lo conoce porque Juan XXIII llegó a principios de los años 60, inaugura el Concilio Vaticano II y Nuestra Madre dice que va a ser un concilio bueno, así lo dice ella. Entonces, la esencia del concilio, el espíritu del concilio es muy bueno, los textos muy buenos, pero hubo abusos a la hora de aplicarlo y de interpretarlo. Bueno, vamos a continuar entonces. Nuestra Señora empieza a mostrarle a Ida cosas que van a suceder ya a finales del siglo XX. Es una cosa increíble. Nuestra Señora señala una nueva guerra, pero extraña, para mucho más tarde, que ocasionará terribles desastres. Y Ida reconoció en 1991 la guerra del Golfo y los misiles que entonces no se conocían. Por eso dice la Virgen Santísima, guerra pero extraña. Entonces la visión de esa guerra corresponde a la guerra del Golfo, sí, que después Ida alcanza a vivirla desde la televisión, la alcanza a ver en 1991 antes de morir. Interesantísimo, porque ella lo ve antes. Exactamente, pues lo ve más de 40 años antes. Impresionante. 45 años antes. Después, Nuestra Señora le muestra a Ida filas de jóvenes eclesiásticos, diciendo, sin embargo, dice la Virgen, hay mucho que cambiar en la Iglesia. La formación de los eclesiásticos tendrá que ser modificada, dice la Virgen, más moderna, no modernista, el modernismo es otra cosa. Moderna se refiere a lo que decía Juan Pablo II, que la evangelización tiene que ser nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. A eso se refiere más moderno. Y dice Nuestra Señora, una formación que sirva para este tiempo, es decir, actualizada a los retos de ese momento, claro, pero buena, con el buen espíritu. Una formación buena con el buen espíritu, dice Nuestra Señora. Es decir, con la filosofía y la teología pues perenne o tomista, ¿verdad? Que es la que hasta la fecha se lleva en la Iglesia como oficial. Sí. Y Nuestra Señora menciona esto de buena formación con el buen espíritu, con fuerza, así se lo repite a Ida. Después, Nuestra Señora le muestra a Ida una paloma que vuela alrededor de la mano de ella. La agarran, pero ella sigue volando alrededor.
la paloma emana nuevos rayos. Entonces la señora señala al Papa y dice, hay que dar mayor espacio, más espacio social. Diversas tendencias se inclinan hacia lo social, lo cual está bien, pero eso puede hacerse bajo la dirección de toda la Iglesia, bajo la dirección de la Iglesia. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que la Santísima Virgen hable de la cuestión social? Es la primera vez que Nuestra Señora, en una aparición mariana, en toda la historia de la Iglesia, nos habla de la preocupación del cielo por la aplicación de la doctrina social cristiana de la Iglesia. Y no lo que estamos viendo, el engendro de ideología izquierdista, la nueva izquierda o el comunismo, porque eso es lo que hay atrás. Bueno, varias veces Nuestra Señora dice 3 o 4 veces en los mensajes que el socialismo y el comunismo provienen de Satanás. Así lo dice ella radicalmente. Claro. La ideología socialista comunista es antagónica al Espíritu Santo. Así lo dice ella muchas veces, 3 o 4 veces lo menciona y ya lo iremos mencionando más adelante. Entonces es muy distinta la cuestión social dirigida por la Iglesia, que significa la aplicación del espíritu de las bienaventuranzas en cosas concretas, atender a los pobres, a los enfermos, a los más, dar formación a los obreros, construir sindicatos, crear sindicatos católicos en lugar de sindicatos socialistas, etcétera. Serían las obras de misericordia que conocemos. Claro, las obras de misericordia y la promoción de una economía cristiana, de una geopolítica cristiana católica, no de una geopolítica Illuminati como la estamos viviendo actualmente. Mauricio, dame una conclusión para terminar nuestro programa, para que la gente vaya disfrutando, dónde puede consultar los mensajes, y dime una conclusión de este primer mensaje que estamos analizando, o de estos primeros mensajes que estamos analizando, porque vamos a hacer varios programas hasta que podamos analizarlos, si Dios nos da esta oportunidad, poder analizar todos los mensajes, o la mayoría de ellos, a la luz de lo que está ocurriendo actualmente. Sí, bueno, aquí hemos terminado tú y yo con analizar los 4 primeros mensajes de Nuestra Señora. ¿En qué los resumes? Estos 4 mensajes. ¿Cuál sería el contenido de esos mensajes? Bueno, primero que el cielo está muy al tanto de lo que sucede en la tierra. Muy bien, el cielo pendiente de nosotros, no se ha olvidado de nosotros. Claro. 1. Segundo. 2, que particularmente Jesús vuelve a enviar por enésima vez, por decirlo así, a nuestra Madre para ayudar a salvarnos de las catástrofes presentes y futuras. O sea, la Madre es quien nos va a ayudar sobre las catástrofes presentes y futuras. Así es. Y la tercera reflexión sería que nuestra Madre y el cielo están si están muy al pendiente de la humanidad, mucho más están al pendiente de la Iglesia, que la Iglesia tiene que cambiar para bien. Entonces, la Madre busca ese cambio dentro de la Iglesia, de las entrañas de la Iglesia, tanto jerárquica como laica, con el objeto de llevar todas las posibilidades a quienes se formen en el futuro de manera, entre comillas, tecnológica, moderna, pero no con modernismo, no sin sana doctrina, sino usando de la creatividad y de las mejores formas para que quienes se formen según su condición y dirección o el llamado que les haga Jesús puedan servir a la Iglesia. Así es, y nuestra Madre más adelante nos va a hablar de la conversión que espera tanto del clero como de los laicos dentro de la Iglesia. Que es muy importante. Una probadita, en el siguiente programa vamos a hablar de China, de Rusia, del Islam, que nuestra Madre comienza a mencionar estos temas y estos países y estas religiones en los siguientes mensajes. Muy bien, y también decir que nuestra Madre revela una oración, que la tenemos aquí, Nuestra Señora de todos los pueblos,
para que ustedes, y la rezamos en el Santo Rosario todos los días aquí, todas las veces que hacemos el Rosario en vivo, esta oración que le fue dictada por la Madre, por nuestra Madre Santísima Aida, y cuyo objetivo es liberarnos de todas las calamidades, catástrofes y de la guerra. Así es, y si quieres, ¿por qué no la haces ahorita en vivo? Porque nuestra Madre nos dice, en todo lo que hagan y en todo momento, oren esta oración. No te imaginan ustedes el poder tan tremendo que tiene esta oración. Pues vamos a hacerla, si quieres. Sí. Es: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que es la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermosísimo. Pues Nuestra Señora de todos los pueblos, que nos hace un llamado, ella dice algo hermoso, dice: te aseguro que el mundo cambiará. Y eso es de gran esperanza, porque nosotros a veces parece que va todo para peor, ¿verdad? Sí, es que tenemos que pasar por una etapa difícil que ya comenzó, pero nuestra Madre repite lo mismo que en Fátima: al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Y dice: para poder salvar al mundo con este título y por medio de esta oración de una catástrofe mundial. O sea que la oración es importantísima, esta que acabamos de hacer. Claro, y para liberar a México de todos los males que le están azotando al mundo, y especialmente de este malvado virus creado en laboratorio, todo eso se puede vencer con la oración constante del Santo Rosario, los sacramentos, asistir a la Santa Misa ahorita, aunque sea virtualmente. Esperemos que eso ya termine y ya podamos volver a los templos. Sí, y esperemos. Los sacramentos, y con esta oración también de Nuestra Señora de todos los pueblos. Y ella pide que de todas las maneras que podamos hagamos la difusión de su imagen, para que las personas, al tener esta imagen tan bonita, que la tenemos aquí atrás de nosotros, es bellísima, podamos difundir esta oración para liberarnos de las catástrofes y de la guerra. Y la Madre Santísima quiere salvarnos. Hay un testimonio en Pakistán de que cristianos católicos, junto con musulmanes y con cristianos coptos y de otras denominaciones, se han reunido o se reúnen periódicamente a orar el rosario con musulmanes, y rezan ellos la oración de Nuestra Señora de todos los pueblos. Precioso. Y pues a mí se me hace muy importante dejar como tarea a nuestro auditorio que recen esta oración. Quien quiera escribirme, ceciliamundocatólico@yahoo.com.mx, les mando la oración de manera digital para que la puedan orar, la puedan rezar a través de sus celulares, y también si quieren el link de la oración, que nosotros la grabamos también, para que puedas hacerla, y puedas hacerla varias veces al día como protección, como auxilio, y para que nuestra Madre Santísima permita y nos dé las gracias para que se proclame este importantísimo quinto dogma, que una vez proclamado dará lugar al triunfo del Inmaculado Corazón de María, al reino de Cristo en la tierra y al inicio de la era de la paz en el mundo. Ojalá podamos nosotros difundir mucho todo esto, y no se pierdan el siguiente programa, porque vamos a hablar de Rusia, de China. ¿De qué más vamos a hablar? De Asia, del Islam, del Islam, China. ajá, de los valores que se deben de vivir aquí en la tierra, en la cuestión, lo que decía la Virgen, la cuestión social. Vamos a hablar de recomendaciones que nuestra Madre le hace al Papa en turno, etcétera. Pues no se lo pierdan, va a estar buenísimo para que lo vean y empecemos a conseguir esta reflexión profunda sobre el mensaje de la Virgen. ¿Dónde podemos conseguir los mensajes, Mauricio? ¿Están en la red? ¿Están en internet? Mira, te voy a dar un link donde pueden los hermanos checar los mensajes, pero no lo tengo ahorita a la mano. No, me lo mandas y que me escriban. ceciliamundocatólico@yahoo.com.mx. Ok. Que me escriban y ya les mando el link. De todos modos, los vamos a ir repasando todos contigo, Ceci. Es muy importante, no se pierdan. Ya ahorita nos dimos una introducción.
del primero cómo se realizó la manifestación, de la vidente, de la aprobación de la iglesia, en términos generales de todo lo que nos advierte la Virgen, pero sobre todo nos va a ir diciendo cómo vamos a protegernos, cómo vamos a lograr que la iglesia, que somos nosotros, cambiemos. Pues Mauricio, muchísimas gracias. A ti, Ceci, y a ti, hermano, hermana, que nos escuchas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hasta la próxima. Bye.